Hola mis amados hermanos, en nombre de la Iglesia de Dios Internacional, viviendo en el Espíritu, reciban de mí, su hermano, el doctor Marcos García, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, en el día de hoy, la palabra de Dios viene a la humanidad en medio de un tiempo de muchas dificultades, un tiempo en que el pueblo de Dios y todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios necesitan saber de manera clara, de manera precisa y de manera efectiva cómo comunicarnos con el Creador, con nuestro Dios, Jehová Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Mis amados hermanos, es por esto que en el día de hoy la palabra de Dios viene a la humanidad y la podemos encontrar en el Evangelio según San Lucas capítulo 11 del versículo 1 hasta el 4. Mis amados hermanos, la palabra de Dios registra que Jesucristo, cuando comenzó su ministerio y escogió 12 apóstoles para que estuvieran con él, presenciando y viviendo las grandes maravillas y los misterios del reino que Jehová Dios había reservado para su pueblo. Jesús quería entrenar a estos 12 apóstoles para que fueran los testigos y nos transmitieran ese conocimiento a la humanidad, para que hoy día nosotros podamos entender y conocer cuáles son las cosas que Dios manda que nosotros hagamos para poder vivir una vida efectiva y tener una comunicación con Él de una manera poderosa como Él manda. Jesús comenzó a hacer muchos milagros y los discípulos comenzaron a ver que cada vez que Jesús oraba, se apartaba para orar en el monte. Cuando Jesús regresaba lleno de poder, lleno de virtud, lleno de energía, lleno de aquello que permitía a Jesús realizar grandes milagros poderosos, resucitando muertos, levantando enfermos. Aquellos que estaban leprosos recibían sanidad y haciendo grandes maravillas. Esto ocasionó que los discípulos tuvieran curiosidad de saber cómo Jesús obtenía todos estos poderes. Cada vez que él iba y oraba, regresaba lleno de energía y de poder. Y en una de esas veces que Jesús fue a orar y regresó, uno de los discípulos se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro, enséñanos a orar. Mis amados hermanos, esta petición le decía al maestro que los discípulos ya estaban ready, estaban preparados para aprender las cosas que necesitaban para comenzar a llenarse directamente de la fuente de energía, del poder espiritual de Jehová Dios de los ejércitos. Jesús les dijo en Lucas capítulo 11, el versículo 1 al 4, cuando oréis, comencéis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Mis amados hermanos, los discípulos quedaron maravillados, porque antes ellos no sabían que podían llamar a Jehová Dios de los ejércitos Padre. En esta oración del Padre nuestro, Jesús
está instituyendo una nueva relación entre la humanidad y Jehová Dios de los ejércitos. Ahora no es Jehová Dios de los ejércitos, ahora podemos tener confianza porque Jehová nos ha adoptado y podemos entonces llamarlo con el título de Padre. Por eso la oración debemos comenzarla con una relación de amor, una relación de filiación de padre a hijos. Tenemos que comenzar reconociendo: Padre nuestro. Alabado sea Dios. Una vez dicho esto, los discípulos comenzaron a orar y comenzaron a llenarse también de la presencia de Jehová, porque seguían a Jesús y aprendían de lo que Jesús hacía y de lo que ellos veían que Jesús explicaba y de lo que Jesús enseñaba. Mis amados hermanos, es por esto que los discípulos comenzaron a hacer pequeñas obras. Dios comenzó a hacer milagros a través de los discípulos. Milagros pequeños, porque en este camino estamos comenzando como en una escuela, grado por grado. Y los discípulos habían comenzado el primer grado, pero tuvieron un desafío, y fue que un padre trajo a su hijo endemoniado y se lo trajo a los discípulos de Jesús para que estos expulsaran el demonio que tenía el muchacho. Los discípulos, según dice la Biblia en Mateo capítulo 17, versículos 15 y 16, los discípulos trataron de expulsar ese demonio y no pudieron. Y se preguntaban por qué no podían hacerlo. Pero el padre, desesperado al ver que los discípulos no pudieron hacer nada para salvar a su hijo, le llevó al muchacho endemoniado a los pies de Jesús. Y el hombre le dijo a Jesús: Maestro, le he traído a mi hijo que sufre de ser lunático, de ser endemoniado, a tus discípulos, y ellos no pudieron sacar ese demonio. Jesús le dice al padre: tráeme a tu hijo. Y Jesús reprendió ese demonio, el cual tuvo que salir huyendo inmediatamente a la orden de Jesús. Cuando los discípulos vieron esto, se maravillaron, pero el que no estaba maravillado era el maestro, porque el maestro les reprendió a ellos su incredulidad. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? Y Jesús le contestó: por vuestra falta de fe, por vuestra incredulidad, no pudieron hacer esa obra. Mis amados hermanos, no basta con estar cerca de Jesús, no basta con escuchar las palabras de Jesús. Tenemos que comenzar a orar con la fe que nos va a garantizar obtener el poder que viene de Dios a través de Jesús y del Espíritu Santo, para que podamos hacer la obra que Dios manda en este mundo, que demanda que debemos ser fuertes para vencer la inclemencia del Dios de este mundo, el cual arrecia su poder en contra del pueblo de Dios. Mis amados hermanos, Jesús le reclama a sus discípulos que ellos tienen falta de fe. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué es la fe? La fe es una herramienta muy poderosa, la más poderosa que tenemos para poder combatir al enemigo, para poder vencer en este mundo tan delicado, tan conflictivo, este mundo donde nuestro espíritu está encerrado en este cuerpo terrenal.
Y el cuerpo quiere que nuestro espíritu se someta a Él. Y por eso hay un pleito, hay una guerra entre el Espíritu Santo que está en nosotros y el cuerpo que tiene dentro al Espíritu Santo. El cuerpo quiere hacer los deseos de la carne y el Espíritu quiere hacer los deseos del Espíritu Santo, las cosas de arriba. Pero la fe, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mis amados hermanos, he aquí la definición que da el apóstol Pablo de lo que es una fe poderosa, una fe que obra milagros, una fe que con seguridad vencerá el mundo, como dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5 versículo 4, y dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. He aquí la importancia de desarrollar una fe poderosa, una fe que pueda hacer todas las cosas que Jesús hizo y aún mayores según la palabra de Jesús. Él dijo: las cosas que yo he hecho, ustedes también las harán y aún mayores que esta. Alabado sea Dios. Mis amados hermanos, hasta el día de hoy, con la inquietud y los problemas que los apóstoles tuvieron para orar y no pudieron resolver todos los aspectos, hacer magnitudes de milagros, hacer proezas grandes, porque los discípulos de los apóstoles también tuvieron problemas para orar. No estaban orando como Dios manda, y al no orar como Dios manda, no recibirán lo que Dios ha prometido como Él manda. Es por esto, mis amados hermanos, que en Hebreos capítulo 11 versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido creado todo el universo, porque la palabra de Dios así que la ha creado, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mis amados hermanos, todas las cosas que vemos fue creada de las cosas que no se veían. Es por esto que cuando estamos orando con fe, tenemos que estar seguros, tenemos que tener la confianza de que recibiremos las cosas que estamos pidiendo. Y tenemos que tener la convicción de que ya la tenemos en nuestras manos. Tenemos que verla en nuestras manos cuando la estamos pidiendo. Alabado sea Dios. Y esta es la manera en que por la fe crearemos realidades que Dios nos la enviará a través del nombre de Jesús. La palabra de Dios dice en Mateos capítulo 7, versículo 7 hasta el 8, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, porque todo el que busca halla, y el que llama se os abrirá. Mis amados hermanos, aquí Jesús nos está invitando a pedir todo lo que queramos, porque el que pide encuentra. Alabado sea Dios. Él le dará todas las cosas que vosotros pidáis. Pero tenemos que pedir sabiamente para poder recibir lo que Él manda. Dice Jesús que todo lo que pidamos, lo pidamos en su nombre. Ese es un requisito que debemos tener cuando estamos pidiendo. Debemos pedir las cosas en el nombre de Jesús. En el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14 dice: y todo lo que pidéis a mi Padre, pídala en mi nombre,
y lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Es una promesa que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros, para que cuando pidamos tengamos la confianza de que lo recibiremos. Pero tenemos que pedirlo en su nombre y Él lo hará para que su Padre sea glorificado en el Hijo. Bendito sea Dios. Aún con esta gran promesa, muchos discípulos no pudieron recibir lo que pedían, como en el día de hoy. Muchos de nosotros no recibimos lo que estamos pidiendo por diferentes razones. Lo mismo sucedía en los tiempos de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles. Podemos encontrar en la epístola de Santiago, capítulo 4, desde el versículo 2 y 3, cuando dice el apóstol Santiago, ante la inquietud que tenían muchos discípulos, porque oraban y no recibían por lo que oraban. Y fueron a donde el apóstol Santiago, al igual que los discípulos fueron ante Jesucristo para que le mostrara cómo hacer las cosas. Ellos fueron donde el apóstol Santiago, quien lo aprendió de Jesús, para que le dijera cómo debían orar para recibir de manera segura lo que ellos estaban pidiendo. Y el apóstol Santiago le dijo en el capítulo 4, versículos 2 y 3, no tenéis porque no pedid. Si pedid y no tenéis, es porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado las cosas que estamos pidiéndole a nuestro Padre. Si no tened, dijo el apóstol Santiago, puede ser porque no están pidiendo. Y si están pidiendo y no recibí, dijo el apóstol Santiago, es porque están pidiendo cosas que no son conforme a lo que Dios manda. Y por eso Él no se la está concediendo. Debemos pedir cosas conforme al Espíritu Santo de Dios. Porque ellos están pidiendo cosas para planes, para satisfacer sus placeres terrenales. Y esa no es la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serían añadidas. Es por esto, mis amados hermanos, que debemos pedir primeramente por las cosas de arriba, las cosas espirituales, y podemos tener la seguridad, tenemos la garantía de que nuestro Padre va a escuchar y nos va a conceder todas las cosas por las cuales pidiendo en el campo que Él quiere que nosotros pidamos. Él quiere que pidamos cosas espirituales, y al obtener las cosas espirituales, dice la palabra de Dios, las demás cosas vendrán por añadiduras. Pero no podemos pedir las añadiduras como si fueran primarias. No, las añadiduras vienen de manera secundaria. Debemos pedir las cosas espirituales, el reino de Dios y su justicia, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Mis amados hermanos, cuando nosotros vamos a orar, aparte de orar en el nombre de Jesús, aparte de orar por las cosas que son espirituales, debemos orar de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 6 en el versículo 18, que debemos orar, dice la Biblia, con toda oración y súplica en el Espíritu. Mis amados hermanos, la oración poderosa y eficaz
es una oración basada en la fe, es una oración basada en el nombre de Jesús, es una oración basada en la súplica, en el ruego, en el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es lo que nos garantizará y nos concederá las cosas de arriba, las cosas celestiales, que son las cosas que Jesucristo quiere que tengamos y que nos ha prometido que todo lo que pidamos, Él lo hará para que su Padre sea glorificado. Y su Padre será glorificado cuando nosotros pidamos cosas espirituales y Él lo haga. Pero el Padre no va a ser glorificado pidiendo para cosas terrenales, mundanales, que solamente satisfacen los placeres terrenales. Bendito sea Dios. Mis amados hermanos, Mateo capítulo 21, versículo 22 dice: y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Este es uno de los impedimentos más grandes que tiene la humanidad al momento de orar a Dios. Que oran, pero oran con incredulidad. De antemano ya dudan de que Dios concederá las cosas por las cuales están pidiendo. Y tenemos que pedir por esas cosas, creyendo que lo recibiremos. Tenemos que acercarnos a nuestro Padre de manera amorosa, por fe, convencido de que obtendremos lo que le estamos pidiendo a nuestro Padre que nos ama de tal manera que ha entregado a su único Hijo para que todos nosotros tengamos redención y podamos ser salvos. Y si Él no escatimó entregar a su único Hijo para morir por nosotros, tampoco escatimará en darnos las cosas que nosotros necesitamos verdaderamente, y que Él nos la concederá, porque así Él lo ha prometido. Y Él es un Padre responsable que cumple sus palabras. Y nosotros somos sus hijos y tenemos que venir a Dios con amor. Tenemos que venir a Dios con fe y tenemos que pedir conforme a lo que Dios manda que pidamos, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y sabiendo que las demás cosas os serán añadidas. Mis amados hermanos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 24, dice que Jesús dijo: por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis y creed que ya la habéis recibido, os serán concedidas. Esta es la manera como debemos orar. Teniendo a Marcos capítulo 11, versículo 24 como modelo. Dice otra vez, le repito, porque es fundamental que entendamos lo que Jesús nos está diciendo. Nos está diciendo cómo ejercer una fe, una oración de fe con poder. Nos está diciendo, por eso os digo que todas las cosas, todas, no está haciendo excepción de ninguna. Todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya la habéis recibido y os serán concedidas. Mis amados hermanos, cuando nosotros venimos en oración ante nuestro Padre, orando en el Espíritu con toda súplica y buscando el reino de Dios primeramente y su justicia, tenemos que pedir y tenemos que creer que recibiremos lo que estamos pidiendo. Tenemos que tener esa seguridad. Y una vez tenemos la seguridad y acabamos de pedir por el milagro, por las cosas que queremos, por los dones que queremos, por el fruto del Espíritu que queremos, tenemos que tener la seguridad de que Dios ya lo concedió. Y tenemos que verlo con los ojos espirituales. Tenemos que tener la convicción
de que lo estamos viendo. Por eso dice la Biblia en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos que ver con los ojos espirituales lo que no vemos con los ojos carnales. Tenemos que ver que la oración ha sido concedida con los ojos espirituales. Y si creemos y lo vemos y reforzamos nuestra fe y nos mantenemos ahí confiados de que Dios ha escuchado y nos ha concedido lo que sea que hayamos pedido conforme a la voluntad de Dios, tenemos que tener la seguridad de que lo recibiremos, porque tenemos la fe y la confianza en aquel que prometió que todas las cosas que pidamos Él lo haría para glorificar a su Padre. Pero hay otro requisito. Una vez oramos a Dios y le pedimos con fe y vimos ya que recibimos lo que estamos pidiendo, tenemos que terminar la oración siendo agradecidos. Debemos dar gracias a Dios por las cosas que ya nos dio, por lo que le pedimos, porque nos lo dio, nos lo concedió. Aunque usted no lo vea con sus ojos carnales, aunque usted no lo vea con sus manos, aunque no lo pueda palpar, tiene que creer con los ojos espirituales. Por eso la fe es la convicción de lo que no se ve. Si las cosas se ven con los ojos materiales, no hay que usar fe. La fe es ver con los ojos espirituales. Y los ojos espirituales ven las cosas que no se ven y lo convierte en las cosas que se ve a través de la fe. Esta es la fe, mis amados hermanos, que Dios anda buscando en cada uno de nosotros. Esta es la fe, mis amados hermanos, que nos va a hacer vencer al mundo, como dijo el apóstol Pablo. Y esta es la fe que vence al mundo, también dijo el apóstol Juan. Nuestra fe, la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Es con la fe que nosotros vamos a derrotar al enemigo. Y por esto, mis amados hermanos, termino diciendo que orar puede que no cambie de inmediato lo que ocurre a tu alrededor, pero seguro cambia lo que ocurre en nuestro interior, y lo cual hará que se manifieste tarde o temprano al tiempo de Dios en el mundo exterior. Mis amados hermanos, las cosas ocurrirán de seguro en el tiempo de Dios, pero de que ocurrirá, ocurrirá. Mis amados hermanos, desde ahora en adelante vamos a orar creyendo que estamos recibiendo las cosas por las cuales estamos orando. Vamos a orar en el Espíritu con oración de súplica. Vamos a orar pidiendo las cosas celestiales primero, y las demás cosas os serán añadidas. Vamos a orar con la fe que mueve montañas, como manda la palabra de Dios. Y que Dios me lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.